¿Qué tal? Todos sean muy bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Comenzamos esta masterclass Inversión en Fácil. ¿Por dónde empezar? Vamos a hablar de varios conceptos que muchas veces quizás han escuchado, pero vamos a tratar de explicarlo en específico. Algunos conceptos que son, por supuesto, muy relevantes a la hora de comenzar a invertir. Mi nombre es Sergio Tricio, soy el gerente general y uno de los socios fundadores de Patrimor, así que feliz de poder acompañarlo en esta tarde, para muchos de frío, tarde ya de invierno prácticamente. Bueno, yo soy profesor, he estudiado ya varias temáticas relacionadas al mundo de la inversión, de profesor de profesión, contador auditor, magíster en dirección financiera y también coach. Y nos acompaña Fernando, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy también socio de Patrimor. Hoy día llevo la gerencia de planificación financiera e inversiones, ingeniero comercial, hice un doble título con especialización en finanzas en Alemania, harto tiempo en la industria y como asesor también. Gran parte de las estrategias ahí la vemos en conjunto justo a Sergio y hoy día también una de las líneas de trabajo que hace que uno esté en el día a día buscando y haciendo harto research que finalmente nos sirve para bajar todo esto, llevarlo a peras y manzanas en simple. Ha sido también el trabajo que hemos hecho ahí junto a un fondo que se llama Guardian Balanceado. Excelente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De ahorro versus inversión. Muchas veces se confunden ambos conceptos, hay que explicar las diferencias. Voy a estar yo hablándoles sobre ahorro e inversión. Vamos a hablar también de las diferentes clases de activos, en lo cual nos referimos precisamente a instrumentos de inversión. Ese aspecto es súper relevante de comprenderlo. Muchas veces se habla de diferentes tipos de inversiones, pero hay que entender bien las características de cada una de ellas. Así que vamos a hablar de los instrumentos de inversión, vamos a hablar también un poquito de value investing, qué es lo que es este concepto de value investing, que muchos quizás lo han escuchado y no se entiende muy bien de qué se trata. Y luego nos va a hablar Fernando de riesgo, retorno y volatilidad, también de apalancamiento y posteriormente diversificación. Así que nos vamos a ir entrelazando en las temáticas con Fernando, así que trataremos de explicar de la manera más simple posible, que se entienda cómo está hecho esta masterclass, pensada desde los inicios. Así que, sin más, vamos al primer concepto, al primer tema que traemos hoy día a tratar, que es el del ahorro y la inversión. Y acá les comparto un gráfico que muchas veces me gusta explicar. Este gráfico básicamente lo que hace es mostrar el desempeño de diferentes opciones de ahorro y también inversión. Y básicamente lo que muestra este gráfico es, de cierta manera, desmitificar un aspecto relevante del ahorro e inversión que tiene que ver con, por ejemplo, los depósitos a plazo, ¿ya? Acá vemos 4 alternativas de ahorro e inversión. Si solamente nosotros ahorráramos, que es básicamente, en términos muy simples, ahorrar la plata bajo el colchón, es decir, no invertirla en ningún instrumento, sino que solamente dejar la plata bajo el colchón o dejarla en un chanchito, esas monedas que uno va guardando del vuelto de las compras. Esa plata, si uno la va acumulando en este ejemplo, uno podría conseguir, el ejemplo acá básicamente lo que hace es comenzar con 10 millones de pesos y ahorrar a lo largo de 20 años, cada año 1 millón de pesos. Comienzo con 10 millones de pesos, ahorro cada año 1 millón de pesos y lo que uno termina logrando al final del periodo, 20 años, es llegar a 30 millones de pesos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de dejar la plata bajo el colchón? Es que la plata va perdiendo poder adquisitivo. Esto probablemente para todos nosotros los chilenos era algo casi imperceptible, algo quizás no tan relevante hace unos años atrás, pero nos dimos cuenta después de la pandemia que tuvimos un periodo de mucha inflación en Chile y nos damos cuenta que todo vale más caro, que si antes ir al supermercado con 50.000 pesos llenábamos el carro de muchos productos, hoy en día con 50.000 pesos nos alcanzan para pocas cosas. Y esa es la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo nos defendemos de esa pérdida de poder adquisitivo? Con instrumentos de ahorro, que en general los instrumentos de ahorro lo que hacen es mantener el poder adquisitivo. Es decir, nos van entregando un retorno muy parecido o levemente superior a la inflación. ¿Cuánto es la inflación razonable para Chile? ¿Cuánto es la inflación que habitualmente busca el Banco Central como objetivo? De hecho, acaba de bajar el Banco Central la tasa de interés de un 6,5 a un 6%. Esa política monetaria
contraria, eso que hace el Banco Central lo que busca es mantener la inflación controlada. ¿Cuál es el objetivo? Que la inflación suba año a año un 3%. Entonces, muchas veces hoy día en las conversaciones en el asado el fin de semana, con los amigos, uno dice, oye, la inflación está disparada y los precios han subido un montón. Sí, eso pasó hace 2 años atrás, hace un año atrás, pero ya volvimos a una cierta normalidad, en donde de aquí en adelante la inflación va a ser en torno al 3%, que es lo deseable, es lo que debería ocurrir. Y esa inflación hay que tratar de ganarle a esa inflación. Por lo tanto, tenemos que tener instrumentos de ahorro que idealmente le ganen la inflación. ¿Y qué es lo que ha demostrado la historia? Es que cuando uno invierte en depósito a plazo, lo que uno logra es que el depósito a plazo prácticamente replica o levemente le gana a la inflación. Los depósitos a plazo en el largo plazo lo que han hecho, valga la redundancia, lo que han hecho es rentar entre un 3,5% anual. Evidentemente hay periodos y periodos. Ahora último, los depósitos a plazo rentaron más que la inflación por un tiempo, pero también en otras épocas han rentado menos que la inflación. A la larga, en el largo plazo, los depósitos a plazo tienden a rentar cercano a la inflación. Y ahí podemos ver la segunda línea, la naranja, que dice abajito ahorro más 3%. Ese ahorro más 3% es básicamente invertir en un instrumento como un depósito a plazo, en donde lo que estamos logrando es mantener nuestro poder adquisitivo. Si con el solo ahorro llegábamos a tener 30 millones de pesos, con el ahorro más 3%, es decir, invirtiendo en depósito a plazo, vamos a tener en 20 años más algo así como 45 millones de pesos. Y eso es más plata, por supuesto, fantástico, pero la verdad que no avanzamos nada. Solamente mantuvimos nuestro poder adquisitivo. Pudimos llenar nuestro carro de compra en el supermercado con los mismos productos que hace 10, 20 años atrás. La cuarta alternativa, que es la línea amarilla, es lo que nosotros denominamos el ahorro más trading o el ahorro más inversiones muy riesgosas. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos en ese caso? En todos los ejemplos estamos ahorrando 1 millón de pesos al año. Y en ese cuarto ejemplo lo que hacemos es que un año nos va bien, ganamos un 25% de retorno, pero al otro año nos va mal, perdemos un 15%. Ganamos un año 25%, perdemos el otro un 15%. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando uno tiene una estrategia extremadamente activa y muy volátil. Y cuando eso pasa recurrentemente, un año bueno, un año malo, a la larga, si se dan cuenta, el resultado en estos 20 años no es muy distinto al de un depósito a plazo, porque las alzas son altamente compensadas con las caídas. Y por lo tanto, en ese vaivén hay mucha volatilidad, hay años que nos va bien, años que nos va mal, pero llegamos al mismo punto. Entonces, en ese caso, con mucho riesgo y con años malos e intercalados, no avanzamos mucho. ¿Qué es lo que nosotros nos gusta, proponemos y tratamos de buscar? Es idealmente encontrar instrumentos de inversión que renten aproximadamente un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12. Ese es el rango. Va a depender del nivel de riesgo que uno está asumiendo, cuál es la rentabilidad que uno eventualmente puede ir consiguiendo en el tiempo. Pero acá, para ser conservadores, estamos asumiendo un retorno del 7% al año. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Que en la línea gris, ahí lo que estamos observando es una pendiente mucho más pronunciada, en donde en este mismo periodo de tiempo, uno al rentar un 7% al año, llega a acumular un poquito más de 80 millones de pesos. Entonces, ahí es donde realmente uno avanzó, ahí es donde realmente le ganamos a la inflación, ahí es donde realmente nosotros obtuvimos retornos superiores a mantener nuestro poder adquisitivo. Y ahí está la diferencia entre el ahorro y la inversión. ¿Qué es lo que logramos con el ahorro? Mantener nuestro poder adquisitivo, quizás ganándole un pelito más que eso, pero con la inversión nosotros logramos avanzar y obtener retornos muy superiores. ¿Y cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? El ahorro tiene diferentes características que son la seguridad. Evidentemente un depósito a plazo es seguro, pero hay otros instrumentos como los depósitos a plazo que también son seguros y que también tienen esas características de ahorro. Otro aspecto muy importante es la baja volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que en general los instrumentos de inversión todos tienen riesgo y todos tienen ganancias y también a veces pierden, pero lo que representa esta baja volatilidad es que las ganancias y las pérdidas mes a mes o año a año son muy chiquititas, son variaciones más bien menores. Así que eso se denomina baja volatilidad, que eso tiene una ventaja para el ahorro, porque podemos nosotros sacar esa plata de un instrumento de inversión y el sacarla en cualquier momento no nos va a perjudicar tanto si está perdiendo un poquito de plata ese instrumento de inversión. Entonces la baja volatilidad es deseable para un instrumento de ahorro para evidentemente poder sacar la plata de manera fácil. Además, elevada liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo mismo que decía anteriormente, podemos sacar la plata en cualquier minuto o con mucha rapidez. Por ejemplo, una gran diferencia que existe entre un depósito a plazo y un money market,
un fondo mutuo money market, es que el depósito a plazo tenemos que esperar a que finalice el plazo de la inversión para poder sacar la plata. En cambio, un money market, uno puede sacar la plata y el dinero está en nuestra cuenta corriente en 24 horas, 48 horas. Entonces, eso lo hace mucho más líquido, más fácil de sacar esa plata en ese instrumento de ahorro. Y en general, los instrumentos de ahorro están pensados para el corto plazo, menos de 1 año, 2 años, 3 años. Por ende, están orientados también a financiar ciertos objetivos de corto plazo, como pudiera ser un viaje, como pudiera ser la compra de un auto, objetivos que están pensados en el corto plazo y que necesitaríamos nuestro dinero para hacer frente a ese objetivo. Entonces, todas estas características, que son por supuesto deseables, lo que termina ocurriendo es que se traduce en menores retornos. Por lo tanto, en general, los instrumentos de ahorro lo que nos entregan como rentabilidad es más bien cercano a la inflación y un poquito más. Eso es lo que uno obtiene con instrumentos de ahorro. En cambio, con instrumentos de inversión, generalmente tienen alta volatilidad. O sea, un año le puede ir muy bien, otro año le puede ir mal. Pero en el largo plazo, esos vaivenes, de todas formas, nos llevan a obtener mejores retornos. Pueden obtenerse elevados retornos o pérdidas importantes temporales. A eso se refiere esta alta volatilidad. Y en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos pudiera ocurrir que existe menor liquidez. Es decir, la plata no la podemos sacar de un día para otro, sino que tenemos que esperar algún tiempo para poder sacar ese dinero. Va a depender del instrumento de inversión. En general, la gran mayoría son instrumentos que se puede sacar de un día para otro, pero no es recomendable hacerlo porque si está viviendo una caída importante ese instrumento, no es recomendable sacar la plata rápidamente, sino que es bueno dejar que el tiempo pase para obtener los retornos que uno espera. Y por lo mismo, necesariamente se debe considerar plazos largos de inversión, porque así uno obtiene los mayores retornos respecto a instrumentos de ahorro. En consecuencia, deberían obtenerse mayores retornos en periodos largos de tiempo y por lo tanto, cuando uno se lanza a invertir, cuando uno construye una estrategia de inversión, lo que uno busca es evidentemente obtener mayores retornos a lo largo del tiempo. Bien, ahí una primera distinción entre lo que son productos de ahorro y productos de inversión. Y ahí pasamos al segundo punto, que son los activos e instrumentos de inversión, es decir, en qué podemos invertir y cuáles son ciertas características de cada una de esas diferentes alternativas de instrumentos de inversión. Y acá al costado derecho hay una imagen típica que aparece en los libros de inversiones, en donde da cuenta de la evolución que han tenido ciertos activos financieros a lo largo de la historia. Ya estamos hablando de una larga data, desde el año 1800 hasta el año 2012. Y en ese periodo de tiempo uno puede observar que las acciones, el invertir en acciones, el invertir en empresas que cotizan en bolsa, ha tenido los mejores retornos en el tiempo. La segunda alternativa son los bonos corporativos, que las empresas también emiten deuda y pueden colocar en el mercado estos bonos para financiarse. Esos bonos han tenido buenos retornos, pero muy por debajo el de las acciones. Luego tenemos las letras del tesoro, que es la deuda que emiten los gobiernos, particularmente Estados Unidos. Muchas veces este tipo de estadísticas, la mayor data se extrae desde Estados Unidos. Y luego mucho más abajito está el oro, y finalmente el dólar, que ha perdido poder adquisitivo en el tiempo, por lo tanto ha perdido valor. ¿Esto en qué se traduce? Y esta es una información importante, es que las acciones en el largo plazo rentan en Estados Unidos más o menos un 10% anualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todos los años, si fuera estable la rentabilidad de la bolsa norteamericana, rentaría un 10% todos los años, cosa que no ocurre. Hay años que renta mucho más, años que pierde. Pero si uno lo anualiza, lo estabiliza en el tiempo, es como si rentara un 10% anualizado. Acá en la tabla ustedes pueden ver que dice 6,6%, pero eso hay que agregarle la inflación. Por eso anda en el entorno, en este caso, el 9%, pero en los últimos años ha estado más cerca del 10%. Entonces, estos son los principales activos en donde existe más data. Pero hoy en día existen muchos otros activos que uno puede comprar, adquirir esas inversiones a través de diferentes plataformas, a través de diferentes alternativas de inversión. Y una de ellas es, por supuesto, la renta fija, que ahí está metido los bonos y las letras de este gráfico. Y luego está la renta variable, que son las acciones, que es lo que más ha rentado en el largo plazo. Además tenemos las divisas, que ahí tenemos en el ejemplo el dólar, pero uno también puede invertir en otras divisas, yen japonés, euro, libra esterlina, franco suizo, etcétera. Es otra clase de activo el invertir en divisas, que también se podría hacer. Acá en Chile y en general en los países latinoamericanos estamos acostumbrados que una alternativa de inversión eventualmente puede ser comprar dólares, ¿ya? Pero es porque nuestras monedas latinoamericanas son más penquitas que el dólar, por supuesto. Entonces
por ese motivo es que uno generalmente invierte en dólar como una moneda más fuerte. Después tenemos los commodities. Dentro de los commodities está el oro, que uno puede comprar el oro en lingotes de oro, o uno puede comprar monedas acuñadas de oro, o puede hacerlo a través de otras alternativas de inversión, el invertir en oro. Pero además del oro, existen otros commodities. En Chile, evidentemente, conocemos muy bien que el cobre es otra materia prima, es otro commodity. También está el petróleo, también está el litio, por ejemplo, ahora último, el hierro, también está el cacao, está muchas alternativas. Ahora, cuando uno invierte en petróleo, ¿quiere decir que uno tiene que comprar los barriles y llevárselo para la casa? No. En general, en los mercados financieros lo que uno hace es comprar derivados financieros, que son instrumentos creados que están relacionados en su precio al comportamiento de esa materia prima. Y eso perfectamente uno lo puede hacer a través de los mercados financieros. También están los activos inmobiliarios, que para todos nosotros es común conocer la compra de una vivienda, la compra de un departamento, la compra de una casa, la compra de un terreno. Pero también existen fondos, existen alternativas de inversión financiera en donde uno coloca su dinero invirtiendo, indexándolo a activos inmobiliarios. Y eso no está en este gráfico porque de cierta manera el real estate, que es la compra de una vivienda, ha sido toda la vida, pero en el último tiempo se ha ido generando estructuras en donde uno puede invertir a través de los mercados financieros en activos inmobiliarios. Y algunos instrumentos un poquito más recientes, con menos data y también menos conocidos, es el mundo de la deuda privada, que es un activo muy interesante porque tiene buenos retornos y no tanta volatilidad, pero sí tiene falta de liquidez, pero es una alternativa que es menos conocida y que ha tenido muy buen comportamiento en las últimas décadas. Y también, por supuesto, ya todos lo debieran conocer, las criptomonedas también se han ganado un lugar en el mundo de las inversiones, una historia mucho más cercana, reciente, tiene poquito más de una década la historia de las criptomonedas y veremos qué pasa en el futuro, pero evidentemente es algo mucho más joven en su comportamiento, en su desempeño. Así que todas estas son alternativas de instrumentos de inversión. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es mejor? ¿En qué consideraciones tener? Son muchas de las cosas que uno evidentemente debe ir aprendiendo y debe también considerar a la hora de realizar sus inversiones. En términos muy simples, en general, siempre lo que uno ha hecho a través de diferentes alternativas de inversión es invertir en renta fija e invertir en renta variable. Y para, de cierta manera, no complicarnos la existencia, muchas veces uno hace fondos balanceados, en donde mezcla renta fija con renta variable y de esa manera baja la volatilidad, baja el riesgo y mantiene un cierto retorno un poquito más elevado, que es 100% invertir en renta fija. Ya de eso va a hablar más adelante Fernando con todo lo que tiene que ver con la diversificación y la construcción de un portafolio de inversión, por ejemplo. Y acá esta tabla me encanta porque esta tabla la saco siempre a colación, es de un tuitero o alguien que participa en la plataforma ahora denominada X, que sube mucha información, mucho contenido interesante desde el punto de vista de la inversión. Y esta tabla la viene refrescando, actualizando desde el año 2011 en adelante y muestra el comportamiento de diferentes clases de activos. Al costado izquierdo aparece asset class, las clases de activos, que ahí tenemos criptomonedas, tenemos renta fija, tenemos commodities, tenemos acciones de Estados Unidos, acciones globales, acciones de países emergentes, real estate. Ahí están la gran cantidad de clases de activos más utilizadas a nivel global. Y luego, en cada columna podemos ver los retornos de cada año. Entonces, este mapa, si se quiere, es muy interesante para entender qué cosas pueden pasar en un año cualquiera con las diferentes clases de activos. Ahora, lo realmente relevante de esta tabla está al costado derecho, que es el retorno acumulado, pero principalmente la rentabilidad anualizada. Esa rentabilidad anualizada que aparece en la última columna es lo que uno rentaría si esto fuera estable en el tiempo, si todos los años obtuviéramos ese retorno. Y ahí, por ejemplo, dejando afuera a las criptomonedas, que ha sido una locura en la historia reciente, dejando afuera las criptomonedas, uno de los instrumentos que mejor retorno ha tenido, por ejemplo, son las acciones tecnológicas, el Nasdaq 100, que está en la fila segunda, tercera, cuarta, quinta, que ha rentado un 18,2% anualizado y una rentabilidad acumulada en este periodo entre el 2011 y la fecha actual, de un 837%. ¿Ya? Entonces, evidentemente, hemos visto en los últimos años en las acciones norteamericanas tecnológicas que les ha ido muy, muy, muy bien. Si nos vamos a otros instrumentos quizás más tradicionales, como podría ser el real estate, y ahí lo tenemos bien abajito,
casi la última, el real estate, que es este ETF BNQ, US Rates, esa clase de activos inmobiliarios, ha rentado un 7,3% anualizado, que era un poco lo que le decíamos un ratito atrás. Ese 7% es un número que a nosotros nos gusta como referencia y de ahí en adelante idealmente buscar retornos. Ese 7,3% en todo este periodo se convierte en un 157,8% de rentabilidad. Así que esas son, digamos, una buena manera de poder identificar el comportamiento de diferentes clases de activos, como hay ciertos años que a todas las clases de activos prácticamente le va muy mal, como el 2018 o el 2022. Hace solamente 2 años atrás, prácticamente todas las clases de activos perdieron plata, pero también tenemos años muy buenos, como lo fue el 2012, como lo fue el 2016, el 2017, el 2019 o incluso el 2023, en donde en general todas las clases de activos tienen buenos retornos, algunos más, algunos menos, pero han sido buenos años para las inversiones. Bien, pasamos al concepto del value investing, que esto ya es algo de cierta manera más decisional. Hasta ahora hemos descrito ciertas opciones, pero la pregunta lógica viene, bueno, ¿y qué tengo que tomar en consideración para ver dónde invertir? Y una de las herramientas más poderosas a la hora de invertir, cuando se trata de acciones, cuando se trata de comprar empresas, es el value investing. Y ahí extraje una frase, una cita del libro El inversor inteligente, que hace mención a un libro del año 1934 de Benjamin Graham, el mismo autor, que se llama Security Analysis. Y la frase que nos dice Benjamin Graham respecto a un inversor es: una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal, es decir, el capital invertido, y un adecuado rendimiento, que es la rentabilidad. Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. ¿Cuál es el requisito? Un análisis exhaustivo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es el value investing? Es meternos en las profundidades de una empresa, entenderla, conocerla, saber qué es lo que hace, saber de dónde provienen sus ingresos, saber cuál es su management, quién administra esa empresa, ver en qué sector está, cuál ha sido su comportamiento de los últimos años, cuáles son sus proyecciones a futuro. Es entender, en definitiva, dónde estamos poniendo nuestro dinero. Y esto es un desafío intelectual no menor, requiere aprender muchas cosas como contabilidad, estados financieros, entender de administración empresarial, entender de inversiones, y eso representa este análisis exhaustivo. Y acá básicamente lo que tenemos que descifrar es saber el valor que tiene una compañía, saber el valor que tiene una empresa. Ese valor uno lo puede establecer, uno lo puede definir más o menos, y eso compararlo con el precio al cual se cotiza esa empresa en bolsa. Y evidentemente, si en bolsa cotiza a un precio menor al valor que representa esa inversión, uno debería comprar. Porque evidentemente lo que uno está haciendo acá es aprovechando una oportunidad de comprar algo más barato que evidentemente podría valer más. Esa es el value investing, invertir en valor. Y por lo tanto la importancia está en conocer el valor que tiene una inversión. Y muchas veces esto se confunde con algunos ratios que uno evidentemente también utiliza a la hora de invertir. Y está, por ejemplo, el ratio precio-utilidad. ¿Qué es lo que es el ratio precio-utilidad? Es un ratio que compara, o más bien relaciona, las utilidades que entrega una empresa, la plata que gana, versus el precio al cual cotiza en bolsa, ¿ya? Y eso es una referencia, eso es un número, un ratio, que nos dice en qué situación se mantiene la empresa en un momento cualquiera. Y es una referencia, pero a partir de ese dato, uno la verdad que no puede inferir muchas más cosas, es solo un dato. Tiene uno que compararlo con otras cosas más y profundizar en lo que hace esa empresa y cómo se ganó esa plata y por qué vale en bolsa a ese precio. Pero muchas veces se confunde que el value investing podría ser el análisis de un ratio precio-utilidad. No lo es. Es un complemento, es un dato más. El value investing es algo mucho más profundo. Otro aspecto que se considera como parte del value investing, que tampoco lo es el ratio bolsa-libro, que es comparar el precio que tiene la acción en bolsa versus al valor en libros, el valor contable. Y de nuevo, esta es una referencia, es una comparación, es un indicador, nos sirve para mirar más o menos en qué situación está la empresa, pero es un aspecto más de esa profundidad a la cual tiene que uno llegar al analizar una empresa. Y por último, otra confusión que también suele ocurrir
es que se atribuye a empresas de valor, a las empresas que entregan dividendos, pero tampoco es la razón principal del valor que eventualmente pudiera tener una empresa. De hecho, hay algunas acciones en Estados Unidos principalmente que trimestre a trimestre van aumentando sus dividendos, a pesar de que a veces no tienen las mejores utilidades del mundo, sino que tienen una política de dividendos súper estructurada, y eso también es un dato. No dice todo lo que representa ese dividendo para la empresa y la generación de utilidades y el valor que tiene la empresa en el largo plazo. También hay una confusión, también es un dato importante tener en cuenta. Evidentemente, cuando uno invierte en valor, uno está comprando flujos a futuro y uno quiere que la empresa le vaya bien y gane plata. Pero, de nuevo, uno se tiene que meter un poquito más en las profundidades de la empresa para tratar de inferir cómo va a ser el valor de esa empresa en el futuro, basado en un montón de información que uno tiene que conocer de la empresa. Así que Value Investing es un concepto tremendo, evidentemente da para mucho, pero no confundir ciertos conceptos de lo que es la inversión en valor respecto a otros conceptos que son igualmente importantes a la hora de invertir, pero que no tiene del todo relación con el Value Invest. Bien, me callo por un rato, te dejo unos minutos, Fernando. Tranquilo, está muy bueno, está muy bueno. Y a todos los que tienen dudas, que vayan usando el chat para que vayan preguntando y cualquier cosilla, siempre es bueno para ser más interactivo y más participativo. Ahora, yo quiero partir y va en línea ya con lo que ha expuesto Sergio, que va en relación de las clases de activo y las rentabilidades de largo plazo. Que cuando uno veía esa tabla desde el año 2011 al 2024, ve el Bitcoin y el Nasdaq, uno dice, bueno, esto es la América, voy a invertir en esas dos cosas y ya estoy por así. O sea, no tengo nada más que perder y tengo mucho que ganar. Y en la lógica, si fuera así, claro, sería bastante sencillo, pero la realidad es que justamente no es así. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está particularmente partiendo, y por otro lado, cuando ya tiene un capital, quizás los puntos intermedios es distinto, pero cuando uno está partiendo, tiene que buscar justamente ese mayor retorno, pero de forma estable, y por otro lado, cuando uno ya tiene un capital, lo quiere ir manteniendo en el tiempo. Entonces ahí nace algo que es las metas, y esta primera lámina es la primera introducción de entender por qué una meta financiera, que es, por ejemplo, pagar la educación de los niños, la universidad, por ejemplo, ¿cierto? Comprarse un auto, comprar la casa, jubilarse, lo que sea, que es una meta financiera. A esa meta financiera yo le voy a tener una estrategia financiera, y para resolver quizás la inquietud principal, que es qué activos financieros tengo que seleccionar en base a mi objetivo, es que la primera base para dar esa respuesta es la relación de riesgo, retorno y volatilidad. ¿Y por qué es la primera base? Porque entender estos conceptos finalmente nos dan a entender, ¿cierto? Cuánto yo de un instrumento, cuánto del Nasdaq, cuánto del S&P, cuánto inmobiliario, cuánto quizás de bonos, y cuánto de criptomonedas debería tener en mi portafolio para llegar a esos objetivos concretos. El objetivo, por ejemplo, de pagar la universidad de mi hijo, si mi hijo tiene 1 año, es muy distinta. Yo voy a estar ahorrando. O sea, imagina que una torta gano 2 millones y ahorro 500.000 pesos, para hacerla fácil. Esos 500.000 pesos yo lo voy a ir entre la meta que quizás es la universidad de mis hijos, jubilación, y el restante va a un fondo de emergencia. 3 objetivos que nacen del mismo ahorro, y esos 3 objetivos van a tener 3 estrategias distintas. ¿Cómo yo logro llegar a esa estrategia? Acá está la primera clave, que es la volatilidad. En palabras bien sencillas, ¿qué es la volatilidad? Es la intensidad y frecuencia en que un precio cambia, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, ¿ya? Cuando yo hablo de un producto más volátil, como es, por ejemplo, el S&P, que es las 500 principales empresas norteamericanas, ¿cierto?, de mayor tamaño, tengo un instrumento que es más volátil. Y muchas personas lo escuchamos a diario, no, que el fondo A es un instrumento muy volátil, que el fondo E es un instrumento poco volátil. ¿Y qué cresta significa volátil o no volátil? Es que finalmente tiene más movimiento o menos movimiento en relación a la media de retorno. ¿Y qué quiere decir eso en sencillo? Si nos vamos a este cuadro, que es la dispersión de retornos de los últimos casi 100 años, si se fijan, todas estas cajitas es el retorno de un año en particular, desde 1800 y fracción hasta ahora. Y en sencillo, nosotros siempre decimos, y lo dijo Sergio al principio, que mostraba ese gráfico que estaba así con ciertas acciones volando prácticamente. Bueno, voy a borrar para poder borrar un poquito mis groserías de dibujo. En palabras sencillas, decíamos, el S&P renta un 10%. ¿Cierto? Que un 10%, si se fijan, es la media. Ya no significa que todos los años en particular voy a rentar un 10. Puedo estar entre un 40 positivo como un menos 40 negativo. Sería negativo, positivo. Entonces eso hace que finalmente yo tenga una media, que es mi 10%, y que sea muy volátil, que estoy muy corrido a mi derecha, porque puedo tener resultados tanto muy positivos en el tiempo como muy negativos en el tiempo.
¿ya? En otras palabras, si yo tengo un 10%, tengo resultados súper buenos, como por ejemplo más un 50% un año en particular. Por ejemplo, acá que sale en rojo 1933, o años tan malos como el 2008, que tengo un menos 40%. ¿ya? Eso quiere decir que tengo mucha volatilidad. Entonces, cuando yo tengo una meta muy de corto plazo, por ejemplo, voy a ir de vacaciones en 2 años más al Tahití, por decir cualquier tontera, chuta, bacán poder rentar más o menos un 10%, pero si justo 2 meses antes que me vaya a mis vacaciones tengo que pagar, tengo de corrido un par de años malos, se me fue a la cresta mi objetivo, en palabras. Y por el otro lado, súper bueno si me pasó el lado bueno de las cosas, que justo antes de irme de vacaciones me gané un 50-50 y dupliqué la plata y me sobró. Mi presupuesto era gastarme 1 millón de pesos y ahora tengo 1,5 millones, me sobraron 500 lucas, súper bueno. Pero finalmente, ¿qué pasa ahí? Que estamos jugando con fuego. ¿Por qué? Porque literalmente el saber de los retornos en el corto plazo es muy complicado y en el largo plazo se da a la media, se tiende a esa media de retorno. Y cuando hablamos de productos menos volátiles, si se fijan, acá tenemos como una pirámide bien puntiaguda. ¿Ya? ¿Por qué una pirámide bien puntiaguda? Porque si se fijan, todos los retornos casi están concentrados en la media. O sea, prácticamente la media de retornos no es muy lejana a los retornos que casi siempre tengo. A diferencia del S&P, que si se fijan, es como una pirámide un poquito más achatada o más con las puntas más gruesas, ¿ya? Que es las campanas técnicamente hablando, no una pirámide, pero es para que se entienda. Si se fijan, acá es más chata versus acá es más puntiaguda, más alta. ¿Por qué? Porque tengo todos mis retornos en la media. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo todos mis retornos en la media? Por ejemplo, estos son los bonos de 10 años, que los bonos de 10 años no es un instrumento súper conservador, porque tiene alta volatilidad igualmente, pero se declara un instrumento mucho más conservador que el S&P. Los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, que para ponerlo en palabras bien sencillas, el fondo E en Chile, que quizás hay una analogía bastante parecida, con otros retornos, pero más o menos la misma historia en términos de volatilidades. Estamos casi todo el tiempo de forma positiva, entre un 0 y un 10, donde mi retorno medio es un 5, y tengo muy pocos casos bordes, por así decirlo, o casos malos, donde se me sale de la media. O sea, los tengo contados quizás con las 2 palmas de mi mano, ¿cierto? O sea, los 10 deditos, cuento los 10 años malos que por ahí, o años buenos, que son 5 y 5 más o menos, que están en la línea. Entonces, ese es el primer concepto que quería dejar como para introducir cuando yo quiero escoger un instrumento financiero. ¿Qué tanto quiero estar desviado de mi media si yo estoy buscando mi objetivo? Si mi objetivo es que, pucha, yo necesito simplemente un 5%, un 7% de retorno para mi objetivo de 5 años más, tengo que tener mucho más de este y menos de este. Igual tengo que tener del S&P, pero menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo que estar tan corrido de mí. Entonces, eso es lo más importante. Y cuando yo quiero combinar todas estas cuestiones, decir, oye, cuánto del S&P, cuánto de bonos, cuánto de criptomonedas, cuánto de renta inmobiliaria, que por ahí preguntaron, cuánto de oro, etcétera, viene el concepto de carteras de inversión. Y en carteras de inversión, o la palabra más sofisticada que es asset allocation, pero técnicamente es carteras de inversión, es la diversificación el concepto clave de esto, que si yo diversifico, y que viene el típico dicho, ¿cierto? Dejar los huevos en distintas canastas, voy a reducir mi chance de grandes pérdidas en el tiempo y no por eso voy a dejar de lado el retorno, ¿ya? Y eso es muy importante. Yo no necesariamente voy a tener que perder rentabilidad de forma tan agresiva. Perder rentabilidad de forma tan agresiva va a ser si yo invierto solamente en un producto, cuando yo no diversifico. Ahí voy a reducir mi riesgo y voy a reducir mi retorno, valga la redundancia. Pero si yo hago una diversificación de instrumentos financieros, sí puedo reducir mis grandes pérdidas y puedo no por eso dejar los retornos, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver qué estrategias de diversificación exactamente vamos a tener, para ver ya con ejemplos concretos de instrumentos financieros. Pero acá, si lo queremos ver de forma gráfica, que a mí siempre el gráfico creo que se entiende un poquito más, si yo hubiera invertido en bonos del Tesoro solo, ¿cierto?, que en otras palabras el fondo E, más o menos voy a tener un riesgo, una volatilidad de un 5%, ¿ya? Y voy a tener un retorno más o menos de un 6%. ¿Ya? Que es más o menos las métricas en largo plazo. Acá te sale un 7, pero en el largo plazo esto es un 6. Es un 6 con un 6. Ya por 6 de riesgo tengo 6 de volatilidad. En otras, ¿por qué me dice un 6? ¿Qué significa ese 6 de volatilidad? Es que, si se fijan, no estoy tan lejos de mi media de mi retorno. Porque si mi volatilidad es un 6 y mi retorno a largo plazo es un 6, 7, en otras palabras, estoy al lado de mi media. Prácticamente todos mis resultados son la media, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, si estoy 100% invertido en renta variable norteamericana, que tengo un 10% de retorno con un 20% de desviación estándar. O sea, tengo mucha volatilidad en relación a mis resultados. O sea, estoy muy corrido en los resultados buenos y malos en un año en particular.
sea, puedo estar, si mi media es 10, puedo estar un 20% para un lado, 20% para otro, 10% para un lado, 10% para otro, y es natural por el tipo de instrumento financiero. Y cuando yo diversifico con acciones globales, con bonos, con commodities, con un montón de pilas de instrumentos financieros, lo que estoy tratando de lograr es aumentar mi retorno y disminuir mi riesgo. ¿Ya? ¿Y cuál es la clave de todo eso? Es finalmente buscar instrumentos financieros que me permitan, ¿cierto?, lograr esa eficiencia. ¿Ya? ¿Y qué se logra con esa eficiencia? Es generar curvas de retorno, que son estas líneas que se ven así, que más que nada estos gráficos, pero en otras palabras, generar portafolios de inversión que me generen rentabilidades altas en el tiempo sin correr grandes riesgos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo quiero lograr en el tiempo? Es controlar este numerito. O sea, tratar de estar lo más a la izquierda posible y lo más alto posible en retorno. Eso uno lo logra finalmente mezclando, ¿cierto?, diferentes instrumentos financieros. Por ejemplo, la cuenta 2, que tenemos el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D, el fondo E, ya por sí tienen esta lógica, ¿ya? No de la mejor forma, quizás, y uno podría hacer cosas mucho mejores, pero si hablamos en cosas generales, como el manual de Carreño, lo primero más simple que hay que hacer, claro, esos 5 multifondos, ya por sí solos son instrumentos que están diversificados en renta variable norteamericana, asiática, commodity, renta fija local, renta fija internacional. Commodities tiene bien poquito y activos alternativos tiene bien poquito o prácticamente nada por temas regulatorios. Y ahí se abre un espacio de poder hacer mucho mejor las cosas que los fondos particularmente, pero para el que no quiere, el que quiere hacer algo súper simple, los multifondos claramente son una muy buena opción. Para que se hagan una idea, ¿ya? Y esto es simplemente para hacer como una cosa de ejemplificación, los multifondos particularmente hablando, el fondo E está como por acá, aquí. El fondo A, ¿ya? El fondo A, si no me equivoco, está... Claro, está como por acá, en un 14% con un 8%, como por acá. Y el fondo C está como por acá, ¿ya? Ahí están los multifondos, particularmente hablando. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso un poquito adelantándome a una pregunta. Así que eso es importante, esto un poquito a materia introductoria, de ya saber, bueno, ahora que ya sé estos conceptos más generales, que son súper generales, pero para que se entiendan, en qué invertir, cuáles son los primeros pasos a la hora de invertir. Y esto viene dentro de la línea de cuando uno quiere hacer las primeras inversiones, es el apalancamiento, un concepto, ¿cierto?, que va muy de la línea de cómo yo puedo maximizar mi patrimonio, ¿cierto?, mis activos, que son lo que tengo, menos lo que debo, es finalmente mi patrimonio. Y uno, cuando invierte en el largo plazo, mayoritariamente, excepto que tenga un objetivo muy a corto plazo, vacaciones o cualquier cosa, pero si uno está pensando en la jubilación, libertad financiera o el nombre que queramos ponerle, ganar tiempo, ahí cada uno le puede poner los nombres que quiera. Lo que uno más quiere en el tiempo es hacer crecer ese chanchito, ese patrimonio, lo más eficiente posible y obviamente en un tiempo acorde a las expectativas. Nadie va a estar invirtiendo por 50 años, siempre hay gente que lo puede hacer, pero la mayoría no lo va a hacer. Entonces queremos tiempos razonables para objetivos razonables. Por ejemplo, objetivos razonables es lograr la libertad financiera o jubilarme o ganar tiempo. Entonces, un concepto que es muy importante también a agregar a la hora de invertir es hacer buenas estrategias de ahorro e inversión para lograr mis objetivos y al mismo tiempo utilizar de buena forma el apalancamiento. ¿Y qué, en palabras bien sencillas, qué es el apalancamiento? ¿Cuánto yo puedo utilizar de deuda de forma sana para comprar activos que, ¿cierto?, me hagan crecer mi patrimonio, ¿ya? Y acá un concepto que quizás muchos lo saben, quizás otros no, y es bueno reforzarlo. ¿Cuánto uno puede apalancarse en el tiempo? ¿Y cuáles son los números que quizás uno podría decir que son sanos en relación a los ingresos? Y en esta tablita traigo los rangos óptimos, ¿ya? ¿Y qué son rangos óptimos particularmente hablando? Es que, por ejemplo, en deuda hipotecaria no nos excedamos entre un 25% aproximadamente a un 30, hasta un 35% de lo que yo pago mensualmente en hipotecario a mis ingresos mensuales, que en consumo no sean más de un 15% de lo que pago de cuotas a mis ingresos mensuales, y por ende que mi deuda total no sea más que un 40%. Y por otro lado, que lo que yo voy a tomar prestado sea alrededor de 45 veces mis ingresos. Entonces, acá en palabras bien sencillas, si yo estoy logrando esto, bueno, esta es mi capacidad de apalancamiento. Acá yo estoy buscando mi capacidad de apalancamiento con esta diapositiva. O sea, yo si gano 1 millón de pesos, en palabras bien sencillas, no debería pagar más de 200, 300 mil pesos en dividendos y me debería prestar alrededor de 45 millones de pesos, para ser
bien sencillo. Sabiendo eso, es súper importante porque con eso yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esa oportunidad que tengo a disposición? Que es finalmente que me preste plata. Hagamos otro ejercicio hipotético que finalmente es llevarlo particularmente este apalancamiento a un negocio en particular que, por ejemplo, puede ser la inversión inmobiliaria. Si yo hoy día compro, ¿cierto?, una unidad de 1000 UFs y hago una muy buena pega de encontrarla y saber que tasándola, etcétera, vale 1200 UF, en otras palabras, estoy buscando una rentabilidad de un 20%. Una rentabilidad de un 20% no es muy salvaje. ¿Por qué? Porque un 20%, si lo vemos en las tablas que nos mostraba Sergio, es lo que renta quizás en Nasdaq en un año y medio, en una racha muy buena. Es 2 años del S&P anualizado, ¿cierto? 3 años quizás de las tasas, con las tasas de interés como están hoy día, por ejemplo. Entonces es una rentabilidad bastante normal y mediocre, si podríamos decirlo de otra forma. Especialmente que este 20% yo no lo voy a obtener en un día, voy a tener baja liquidez y quizás lo voy a tener en 3 años más. ¿Cuál es la gracia de este 20%? Que yo lo estoy apalancando. Entonces este 20%, que es mi retorno sobre mi inversión, compré en 1000 UF y puedo vender en 1200 porque eso está tasado hoy día, yo tengo una utilidad de 200 UF. Pero mi capital inicial, ¿cierto?, lo que yo tuve que invertir, mis activos que yo tuve que invertir financiero, acuérdense de que es el patrimonio, palabra bien sencilla, si lo llevamos a esta línea, es lo que tengo menos lo que debo, es mi patrimonio, ¿ya? Entonces, si yo voy a este ejemplo de las 1000 UF, 1200 es lo que está tasado, capital inicial, pongamos que me prestaron al 90%, por ende 100, ¿qué significa el apalancamiento? Es que yo multipliqué este 20%, ahora yo tengo un 200% de retorno sobre mi capital. Eso hace que mi patrimonio evolucione muy rápido. Y acá traigo un ejemplo para entender el apalancamiento financiero. Imaginemos que yo tengo ingresos por 2 millones de pesos, ahorro el 37%, pues este número súper random, era para poner un ejemplo simplemente, que equivale a 700.000 pesos, 750. Yo a este ejemplo le estoy diciendo, oye, voy a llevar 150 lucas a un fondo de emergencia, así como va las vacaciones, alguna emergencia médica, cualquier tontera. Y voy a llevar 600.000 pesos a mi objetivo a largo plazo, que es jubilar. ¿Cuánto yo necesito para jubilarme? Alrededor de 200 millones de pesos para que al final se me pague, ¿cierto?, lo que yo gasto hoy día, que es alrededor de 1.200.000. ¿Ya? Eso en palabras bien sencillas. Entonces, si yo pesco los 12 millones que tengo de capital inicial, que hoy día yo parto del tiempo cero con 12 millones de pesos, esa es mi realidad, 12 millones de pesos y voy a ahorrar 600 lucas. Esa es mi realidad. Y lo llevo a un portafolio que renta un 8%, ¿ya? Que es un balanceado para poner cualquier cosa, que es más o menos en relación a mi horizonte de tiempo que yo estoy para este caso hipotético. Voy a llegar a tener activos financieros por 200 millones, ¿ya? Y obviamente esto me lo voy a haber consumido porque este fondo de emergencia en el periodo me lo gasté en las vacaciones, cambiar el auto, en el refrigerador, en cualquier tontera, o me pasó alguna emergencia, por ende, a los 12 años voy a tener 200 millones. En otras palabras, ahorrando 600.000 pesos con un capital inicial de 12 millones de pesos, llevo a mí 200 millones de pesos, que más o menos es haber logrado el objetivo, ¿ya? En 12 años plazo, ¿ya? Para algunas personas eso puede estar bien, para algunas personas eso puede ser mucho tiempo, bajo tiempo, da lo mismo, esto es un ejemplo. Ahora hagamos el ejercicio del apalancamiento. Mismo caso, persona que gana 2 millones de pesos, ahorra 37,5%, 150 al fondo de emergencia, 600.000 pesos a inversiones, ¿cierto? Tengo mi capacidad de deuda que la calculamos en relación a esa tablita, que son 110 millones de pesos. Voy a utilizar el 100% de esa capacidad de deuda, que son 110 millones de pesos. Voy a poner un pie de un 10%, con un CAE del 5% a 30 años. Y estoy buscando una oportunidad, que hoy día está lleno de oportunidades en el mundo inmobiliario, algo que esté un 20% bajo mercado. O sea, estoy comprando a 3.281, cuánto sé que vale 3.900, para ser bien sensible. Y voy a poner como cosa perpetua que voy a estar perdiendo 100 lucas mensuales porque tengo este exceso de dividendo versus el arriendo, ¿ya? O sea, sobre estas 600 lucas mensuales, en verdad ahora estoy en 500 lucas mensuales que se me van a inversión. ¿Por qué? Porque obviamente tengo mucho menos, ¿ya? O sea, no tengo mucho menos flujo, pero como el CAE está alto, estoy también poniendo que nunca voy a poder refinanciar, nunca van a bajar las tasas, o sea, hoy día compro el 5% y esa cuestión que amé. ¿Cómo se da mi ejercicio? Es que yo llego a mi objetivo, que son 200 millones de pesos, en 10 años versus 12. De hecho, llego a más que mi caso hipotético 2. En este llego a 205, en este llego a 220. Esto es el número para que es para hacer el ejercicio. De pesos en activos financieros. Obviamente tengo muchos menos activos financieros que 200. ¿Por qué? Por dos razones en particular. Porque estoy perdiendo 100 lucas mensuales, por ende tengo menos capacidad de ahorro. Partí sin 12 millones, porque esos 12 millones me los comí para poner el pie, ¿cierto? Que es el pie del 10%. Y por otro lado, de forma importante, tengo menos años, tengo 10 años. Por eso llego a 100 millones de pesos.
Y por el lado de los activos inmobiliarios, tengo un activo inmobiliario que más o menos está valorizado en 200 millones y debo alrededor de 100 millones en términos de hipoteca. ¿Ya? Términos de hipoteca es la misma cosa que en el día 1. ¿Por qué aumentó el valor de mi propiedad en el tiempo? Porque primero compré muy bien y después pasaron 10 años. En 10 años, obviamente, se fue revalorizando esa propiedad a una tasa muy acotadita, pero se fue revalorizando. ¿Qué quiero dar con este ejemplo? Y para ponerlo bien en simple, es que más o menos el efecto del apalancamiento, acá lo puse en el inmobiliario, pero apalancamiento per se, uno puede ahorrarse tiempo en la meta, ¿ya? Y eso es muy importante. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, entre ahorrar e invertir por 12 años y llegar a mi objetivo, llegué a mi mismo objetivo, pero en 10 años. O sea, sin haber hecho mucho. O sea, compré una propiedad y no hice nada más. Ahora, si yo empiezo a incursionar en el mundo inmobiliario como negocio y compro, vendo y estoy constantemente haciendo rotar esto, obviamente se eficienta mucho más el tiempo. Quizás ya no llego en 10 años a mi meta, sino en 8 o en 7, porque obviamente estoy haciendo más movimiento, más activo. Pero acá simplemente haber aprovechado mi capacidad y no haber hecho nada más, solamente el hecho de haber utilizado esa capacidad me ahorró alrededor de un 20% en tiempo. ¿Ya? 10 años. ¿Ya? 10 años en vez de 12, ahorré un 20%. O sea, optimicé mi tiempo en un 20%, que es un montón de tiempo, valga la redundancia, y un montón de esfuerzo, particularmente hablando. Eso es muy importante para entender un ejemplo concreto, el efecto del apalancamiento en el largo plazo. ¿Ya? Que siempre la gente habla de apalancamiento, etcétera, pero de repente es como difícil verlo en un ejemplo sencillo. Está ahí sin audio, Sergio. Gracias. De hecho, algo que nos preguntan habitualmente es cómo utilizar el apalancamiento también en inversiones financieras. Y acá voy a contarle un poquito de qué se trata esto. Han hecho hartas preguntas, vamos a tratar de responder algunas más adelante, pero sigamos avanzando con todo lo que tenemos preparado para hoy. El apalancamiento, ya lo explicaste muy bien, Fernando, y es básicamente el poder acceder a deuda, que en el caso inmobiliario se entiende muy bien. Nos compramos una propiedad que vale 100 y le pedimos al banco 80, esa es la deuda, y estamos apalancando nuestra inversión inicial, que es el pie. Entonces, esto también es posible hacerlo en el mundo de las inversiones, en el mundo de las inversiones financieras, pero evidentemente esto tiene un riesgo importante, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo al apalancarnos es endeudarnos, es utilizar más dinero del que nosotros colocamos. En este ejemplo, en la gráfica se entiende muy bien. Nosotros colocamos un pesito, el signo peso, y lo podemos multiplicar por 3, por 4, por 5, por 6, como está ahí en la figura. Entonces, básicamente el apalancamiento es utilizar más dinero del que se tiene, del que nosotros tenemos, del que nosotros colocamos. Ahora, esto aumenta la probabilidad de ganancia en instrumentos financieros, pero también la de pérdida. Probablemente en el mundo inmobiliario esto no se percibe de esa manera porque en general la inversión inmobiliaria uno la hace a largo plazo, no piensa comprar hoy para vender en 2 meses más, sino que uno invierte hoy para eventualmente vender una propiedad en 5, 10, 15, 20 años más. Entonces, naturalmente, en todo ese periodo de tiempo los precios tienden a subir. Entonces, esa deuda y ese mayor riesgo que implica el tener deuda no se percibe en la inversión inmobiliaria. Pero cuando uno invierte en instrumentos financieros, eso sí se percibe y se percibe de manera bastante violenta, si se quiere, tanto en las ganancias como también en las pérdidas. Y por lo tanto acá, a diferencia del value investing, que cuando uno toma en consideración como herramienta de análisis el value investing, uno generalmente invierte a largo plazo. Pero en general, cuando uno hace operaciones apalancadas en inversiones, son de corto plazo. De ahí una de las herramientas de análisis que uno mayoritariamente utiliza, es el análisis técnico, que es una herramienta para tomar decisiones en cortos periodos de tiempo. A pesar de que el análisis técnico se utiliza para cualquier marco temporal, para cualquier plazo, corto, mediano, largo plazo, en lo que se trata de inversiones apalancadas, inversiones financieras apalancadas, se utiliza generalmente el análisis técnico para esas inversiones de corto plazo. Y acá, solamente para dar un ejemplo, de hecho, el dólar probablemente sea uno de los instrumentos de inversión en donde más se utiliza el apalancamiento. Probablemente para muchos de ustedes esto no lo conocen, no saben que existe, pero es posible apalancarse comprando dólares. Y eso uno lo puede hacer a través de un producto financiero muy sofisticado que se llama forward, que uno lo contrata con una corredora de bolsa y de nuevo, esto es alto riesgo, ¿ya? Esto solamente para gente con criterio formado, con experiencia en inversiones, de hecho. De hecho, hay que firmar hartos documentos que avalan, digamos, la experiencia en el mundo financiero para poder hacer este tipo de inversiones con una corredora de bolsa. Pero para que se entienda,
entienda, el dólar hoy día está a 900 pesos y uno puede colocar lo que se denomina una garantía, un capital inicial de $10.000. ¿Cuánto es eso? 9 millones de pesos. Y yo esos $10.000 los puedo apalancar. Es decir, en el ejemplo que lo estoy compartiendo, yo puedo hacer una inversión apalancado 5 veces. Es decir, mis $10.000 originales los multiplico por 5 y eso se convierte en $50.000. Entonces, compro el dólar a 900 pesos, pero no compro $10.000, sino que compro $50.000. Y evidentemente, si estoy comprando más dólares, voy a tener una mayor ganancia si es que sube, y si es que baja, también voy a tener, por supuesto, una mayor pérdida. Pero en este caso, para que se entienda, compro a 900 estos $50.000, sube el precio del dólar de 900 a 950 pesos, me gano 50 pesos por dólar, y esos 50 pesos por los $50.000 se convierten en una ganancia de 2,5 millones de pesos. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con esto? Es que esos 2,5 millones de pesos respecto al capital inicial, que eran 9 millones de pesos, se convierte en una rentabilidad de 27,8%. Entonces, una rentabilidad que naturalmente habría sido poquito más de un 5%, de 900 a 950 pesos, es una rentabilidad de poco más del 5%, se termina convirtiendo en 5 veces más porque me estoy apalancando 5 veces, me estoy endeudando 5 veces más del capital original y se termina convirtiendo esto en una rentabilidad del 27,8%. Esa es la historia bonita de esto, cuando las cosas salen bien. Compré a 900 y vendí a 950. Pero, ¿qué pasa si compro a 900 y cae a 850? Pasa exactamente lo contrario. Pierdo 2,5 millones y eso se termina convirtiendo en una pérdida cercana al 30%. Entonces, el apalancamiento existe en los mercados financieros, existe a través de simultánea en el mundo de las acciones, existe a través de los forward en el mercado del dólar y también existe en los contratos por diferencia en una amplia gama de instrumentos financieros. Esto hay ETF también con apalancamiento. Exactamente, muy buen punto. También existe directamente invertir en un ETF apalancado. Y esto no es una recomendación de inversión para nada, sino que solamente para que se entienda de que existe esta posibilidad de aprovechar el apalancamiento en el mundo de la inversión y en donde una herramienta poderosa para poder analizar en periodos cortos de tiempo los instrumentos financieros es precisamente el análisis técnico. Vamos a la diversificación. Bien, y acá yo creo que me imagino, si no estamos mal, todos se preguntan, bueno, ¿y todo esto cómo lo aplico? Ahí viene el concepto de diversificación. ¿Cómo agrego mundo inmobiliario, quizás? ¿Cómo agrego el mundo accionario, el mundo de la renta fija, renta variable, etcétera, en una sola estructura y en relación a una meta? Que quizás muchas veces uno se pregunta, ¿tiene sentido diversificar? ¿Tiene sentido poner los huevos en distintas canastas? ¿Qué significa poner los huevos en distintas canastas? Lo habíamos visto un poco adelante. El diversificar significa ponerlo en diferentes instrumentos financieros que sean distintos entre sí, ¿ya? ¿Por qué quiero recalcar eso de distintos entre sí? Porque, bueno, ya mucho tiempo viendo a clientes con Patrimon, la mayoría de la gente piensa que viene diversificada. Entonces dicen, cuando nosotros hacemos estas reuniones de diagnóstico, no, estoy súper bien diversificado, muéstrame tu portafolio, y literalmente tiene muchos productos financieros, pero no está diversificada. ¿Y por qué no está diversificado? Porque, por ejemplo, viene con el fondo A, con un fondo mutuo de acciones norteamericanas, con un fondo mutuo de acciones de Chile, con un fondo, un ETF del S&P, con un ETF del Nasdaq, con otro ETF que tiene otro mnemotécnico, otro nombre, pero es la misma cuestión que el S&P. Entonces, finalmente termina teniendo puros activos financieros que per se son muy parecidos y que finalmente son muchos vehículos financieros distintos, muchas cajitas distintas, pero que finalmente la cajita es la misma cuestión que la otra cajita. Por ende, eso no es diversificación. Entonces, a la pregunta si tiene sentido invertir en un producto versus muchos productos, la respuesta es sí, pero hay que tener ojo de escoger bien los productos y cuánto comprar de cada producto financiero. Y la mayoría de las personas tiende a menosvalorar los activos financieros en relación a la rentabilidad, ¿ya? Uno normalmente se deja llevar por la rentabilidad pasada y al mismo tiempo se deja llevar cuando ve una imagen, por una imagen del comportamiento de ese instrumento financiero. Entonces, por ejemplo, acá están muy marcados los dos instrumentos financieros más o menos en el mismo periodo de tiempo. Uno es un serrucho, ¿ya?, que más o menos renta un 5%, y el otro es una línea recta que más o menos renta un 5%. Y acá la pregunta a toda la audiencia es, si yo tuviera que invertir, ¿en cuál invertir? La mayoría, y me imagino que la respuesta correcta va a ser esa, se inclinaría por el que es línea recta y es un 5%. Que es yo creo que es la respuesta
en simple más obvia, porque ¿quién va a querer tener volatilidad? Tener ese mismo 5%, pero con pérdidas de un menos 20 por acá un más 50 quizás por acá un menos 30 y así sucesivamente. O sea, con mucha volatilidad para obtener ese 5% de retorno, si yo me puedo llevar ese mismo 5% en línea recta. Y la respuesta nunca es 100% mala o 100% buena, va a depender de cuál es mi meta financiera. Porque es muy probable que si yo fusiono en el mediano plazo, o sea, con un horizonte de, por ejemplo, 5 años, si yo estoy invirtiendo a 5 años y estoy comparando estos dos productos financieros, si yo compro a 5 años este o este, es 5. O sea, me inclinaría por este. Pero estos dos unidos deberían aumentarme quizás el retorno un 6 o un 7. Y ahí está el arte de diversificar. Cómo yo finalmente combinando activos financieros que quizás por sí solos no son muy bonitos, rentables o al mismo tiempo cómodos para mi estrategia, si yo los uno en el tiempo, me van a hacer finalmente aumentar mi retorno y mejorar mi rendimiento. Y acá lo voy a poner en palabras súper sencillas porque acá yo creo que se entiende muy bien. Todos estos puntitos es haber invertido en el activo financiero por sí solo, ¿ya? Si se fijan, el activo que está acá, ¿cierto? Que es el B corta ISBX, o el que está acá, que es el B corta FINX, es el Standard & Poor's 500, ¿cierto? El otro es Small Cap norteamericano. Por acá tenemos Canadá, ¿cierto? Por acá tenemos acciones emergentes y así sucesivamente. Entonces, en general acá se entiende muy bien en esta imagen que si yo compro un activo solo, por sí solo, voy a tener un cierto nivel de riesgo y un cierto nivel de retorno en el largo plazo. A menor riesgo, menor retorno. A mayor riesgo, más retorno. Los activos que están en este cuadrante, si yo separo acá como por cuadrante, los activos que están acá son muy riesgosos, los activos que están acá son muy rentables. Y yo idealmente con una diversificación tengo que estar en este cuadrante. En el cuadrante donde conservo mi riesgo y aumento mi retorno. ¿Ya? Entonces, si nos volvemos a este ejercicio, para irnos en la línea recta, acá tengo bonos del tesoro, por acá tengo el fondo E, por decir algo, por ejemplo el fondo A, que quizás muchos, 14.8, el fondo A lo tengo acá, el fondo A lo voy a poner acá, el fondo E lo tengo acá, estos es bonos del tesoro, acá tengo el S&P, si se fijan es una línea recta, en otras palabras hay un dicho que uno siempre lo escucha quizás de los abuelos, de los papás, de los amigos, que no, si yo quiero ganar más plata, tengo que correr más riesgo, es una cuestión natural. Y claro, si yo invierto en un instrumento por sí solo, no diversifico, es natural esa respuesta y es correcta esa respuesta. Si yo quiero rentar más, tengo que tener activos riesgosos. Entonces, ¿qué es el objetivo de la diversificación? Es combinar todos estos activos financieros y quizás muchos más, y que combinados estos me generen rentabilidades muy superiores con retornos muy menores a invertir en cualquier instrumento financiero por sí solo, ¿ya? O sea, si se fijan en esta línea, finalmente, si yo invierto en el S&P en largo plazo, tengo una volatilidad de un 15% con un retorno del 10%, que es la cuestión clásica que todos tenemos en la cabeza, 10% con un 15%. Si yo diversifico, puedo lograr tener el mismo 10%, 9% y fracción en largo plazo, pero con una volatilidad de casi un 5,5%. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso en términos de promedios? Que en términos de promedios, yo casi siempre voy a estar, ¿cierto?, muy en línea a mi retorno, que es ese 8%. Entonces, no es que voy a rentar más que el S&P, sino finalmente voy a estar siempre mucho más cerca, ¿cierto?, de mi retorno año contra año, que va a ser mi media, versus el S&P, que puedo tener años muy buenos y otros años muy malos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué significa finalmente esta curva? Cuando yo tengo metas o objetivos financieros más de corto plazo, idealmente yo me voy a mover en esta dirección, o en parte del cuadrante, ¿ya? Baja volatilidad y retornos interesantes, entre un 6 y un 8%, ¿ya? Para alguien conservador, alguien que está buscando ahorrar por 3 años, 5 años, comprarse una casa, cambiar el auto, irse de viaje, etc. Acá es. Si yo estoy pensando quizás en mi jubilación, es muy amplia ese objetivo, porque va a depender de en cuánto tiempo llevo, cuánto capital tengo ahorrado hoy día, y ahí la respuesta va a ser tiempo, tolerancia al riesgo, mi situación financiera, pero la mayoría de la gente diría que está más o menos en este cuadro. Necesito retornos, por supuesto, pero no de forma excesiva, ¿ya? Y alguien que obviamente estaba pensando en pagarle la universidad de los hijos, que son 18 años más, es una meta que quizás voy a ir ahorrando poquita plata todos los meses, voy a partir desde cero, voy a ahorrar 30 lucas mensuales, claramente puedo estar en esta parte del cuadrante, donde tengo mucho riesgo, mucho retorno, y me da lo mismo, porque finalmente voy a estar ahorrando y yo sé que es poquita plata y no me va a comer la cabeza ese gran riesgo y ese gran retorno.
Entonces, esta es la magia de las carteras, finalmente cuando uno las optimiza, o las carteras cuando uno las trata de mezclar todos estos instrumentos financieros. ¿Ya? Y acá hay instrumentos financieros que todos prácticamente tenemos al alcance de una u otra forma. El S&P, acciones europeas, acciones emergentes, acciones de Asia-Pacífico, acciones de capital privado, renta inmobiliaria, oro, bonos del tesoro, acciones de baja capitalización de valor, Value Investor, que lo conversó Sergio, países como Canadá, acciones de valor, ¿cierto?, de mercados internacionales, o sea, Europa, Canadá, Australia, Japón, etcétera, y bonos de largo plazo, ¿ya? Todos estos instrumentos financieros, ¿cierto?, están en esta línea. Y vuelvo al punto acá, si vamos con esta misma línea recta, fondo E, uno podría decir, es súper rentable. Bueno, quizás me corrí un poquito. Ahí. Fondo E, estamos en un 6, ¿cierto? Con un 6%. Fondo E. Acá estamos. Esta es la ubicación del fondo. Fondo A, teníamos un 15 con un 8. Acá está el fondo A, ¿ya? Para tratar de visualizarlo en este mapa, ¿cierto? Fondo A estamos por acá, fondo E estamos por acá, ¿ya? Y por ende, fondo C estamos como por acá. ¿Ya? El fondo C es por acá. ¿Ya? Entonces, ahí a una pregunta que por ahí salía, ¿es bueno invertir en los multifondos? Sí, es bueno, especialmente los más conservadores son bastante buenos. Pero ¿se pueden hacer mucho mejor las cosas? Sí, está demostrado que se puede hacer mucho mejor las cosas. ¿Ya? Y acá, un poco la línea simple, tú estás, Fernando, ¿ya cómo aplico toda esta cuestión bien en sencillo? Bueno, vamos a los mismos multifondos, ¿ya? Y acá está el mismo mapita, pero ahora le cambié a objetivo. En el fondo A estábamos en torno a un 8%, o sea, el fondo E, perdón, acá el fondo C, el fondo A, ¿ya? Entonces, para alguien que quizás tiene metas más a corto plazo, 5 años, por ejemplo, esta no es una recomendación, acá estoy hablando en generalidades, obviamente que vamos a ir a objetivos o instrumentos financieros de menor riesgo. Si estamos pensando, por ejemplo, en jubilarnos, ¿cierto? Estamos pensando en 10 años, una meta de 10 años, 15 años, vamos a estar más en torno a un riesgo medio. Y si estamos pensando sobre 20 años, es un riesgo alto, ¿ya? Muchas personas confundimos cuando en las pensiones nos obligan a estar en el fondo A cuando somos jóvenes y nos van bajando de riesgo cuando somos más viejos. Eso, porque como estamos obligados a invertir toda esa cantidad de tiempos, está bien. O sea, por ejemplo, alguien que tiene 30, está bien estar en el fondo A. Alguien que tiene 30 y está utilizando sus propios ahorros de forma consciente, está planificándose, si bien su meta igual puede ser 30 años, no es la mejor opción ese instrumento financiero. ¿Por qué? Porque nadie, yo verdaderamente todos estos 10 años nunca he conocido a alguien que invierta metódicamente todos los meses, todos los años, por 20, 30, 40 años y vaya respetando sus estrategias en el tiempo. O sea, tendemos a comprarnos algo, tiende a cambiar muy radicalmente nuestra situación personal y por ende siempre hay que estar y ser consciente de esto, que por ende hay que estar mucho más a la línea de bajos retornos y bajas volatilidades. Ahora, si optimizamos, ni siquiera hay que bajar los retornos, pero ir a la baja volatilidad y de esa forma lograr. Entonces, preguntas que son claves de responder. ¿A cuánto tiempo estoy invirtiendo? Si invierto a poco tiempo, menor riesgo. Si invierto a más de 20 años, más riesgo. Para que se hagan nuevamente la idea, alguien conservador, ¿cierto? Es de 1, ¿cierto?, a 3 años. Alguien que podría tener un perfil o instrumentos más balanceados es entre 5 a 15 años. Alguien con productos más conservados, más arriesgados que quiere utilizar. Estamos hablando de instrumentos cuando uno invierte a 20 años, 15 a 20 años plazo. ¿Qué rentabilidad necesito lograr? Eso es una pregunta clave. Necesito un 7, un 8, un 10, un 20 para llegar a esa meta, a la meta que es comprarme una casa, jubilarme, lo que sea. Y si tengo resuelto los puntos anteriores, es repetir la fórmula. Es bien sencilla en la lógica. Obviamente, cuánto debo aportar. Con estos 3 pasos es como lo básico que uno debería hacer para ubicarse en este mapita, ponerle un nombre al objetivo y de esa forma, ¿cierto?, buscar un instrumento o un conjunto de instrumentos financieros, ¿cierto?, para lograr, ¿cierto?, nuestra meta financiera, que normalmente la mayoría de nuestras metas es pagarle educación a nuestro hijo, ganar tiempo, libertad, la jubilación, mejorar la jubilación, los que están muy cerca, los que están de forma más temprana, prepararse o buscar la libertad financiera, viajes, cambios de auto y así sucesivamente otras líneas de metas que hace uno en el tiempo. Excelente, Fernando. Bien, hay un montón de preguntas, ya vamos a responder algunas de ellas, pero evidentemente muchas de estas preguntas pueden quedar respondidas si quieren seguir aprendiendo. La verdad que tenemos una gran noticia, ya que vamos a adelantarnos al Cyber que viene en los próximos días y desde hoy, no, desde mañana, desde el 24 de mayo,
comienza el cyber para nosotros. Y la verdad es que estamos tirando la casa por la ventana porque estamos bajando muchísimo los precios y hay una cantidad enorme de cursos que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Nosotros, si no saben, nosotros como Patrimon nos dedicamos principalmente a dos cosas. Una es la planificación financiera, que es ayudar a nuestros clientes a todo esto, poderlo materializar para poder invertir, para poder planificar el futuro, para poder construir una planificación adecuada a los objetivos que cada persona tiene. Esos son nuestros planes, pero también tenemos educación en donde evidentemente pueden profundizar en muchos de estos temas. Y hay una gran cantidad de cursos, ahí está Fernando en algunos de ellos, estoy yo también en otros cursos, así que si pueden ver, los precios están hoy día a un regalo. La verdad que de hecho me sorprendí con algunos precios que están extremadamente baratos, así que lo pueden aprovechar. Ahí estará la información en el chat arriba, está el link donde pueden ingresar y descubrir toda la amplia parrilla de cursos. Y además hemos creado varios packs de cursos que agrupan de cierta manera algunos tópicos que se relacionan y que por lo tanto pueden hacer incluso un poco más atractivo el comenzar a invertir con algunos de ellos. Está el pack full inversiones desde cero, está extremadamente barato, bueno, está todo muy barato. El pack portafolio eficiente, finanzas personales e inversiones desde cero, finanzas personales y deudas. Así que ahí tienen el amplio abanico de posibilidades para seguir aprendiendo en cada uno de estos cursos. Vamos a responder algunas cosas. Desde ya, esta presentación, esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nosotros, en nuestra intención de querer educar, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Patrimon, y ahí tenemos un montón de estas charlas, un montón de contenido absolutamente gratuito, en donde estamos hablando de todos estos temas, así que se pueden suscribir, se pueden sumar, y ahí también ver la repetición de esta charla, de esta masterclass, y si quieren alguien alguna asesoría detallada, como dice ahí Efraín, nos pueden mandar un correo a contacto@patrimon.com. Así que encantado de poder responderte, Efraín, en nuestro mail, contacto@patrimon.com. A ver, vamos, no sé si tú tienes visto alguna pregunta, Fernando. Una simplecita, ¿cuánto se considera largo plazo? Bueno, largo plazo yo diría, Fabiola, que es más de 5 años, ¿ya? Incluso podemos quedar cortos con 5 años, pero... Sí, yo ahí difiero 100%. Largo plazo para asumir altos riesgos, al menos Claro. 15 a 20 años. O, por ejemplo, alguien que invierte toda su plata en el fondo A es alguien que tiene que tener sus objetivos de cara a 15, 20 años plazo, sí o sí. Claro. O sea, 5 años es mediano, corto plazo. Sí. Para la gente es mucho tiempo, ese es el problema. Sí. 20 años es una tracalada de tiempo, 5 años igual sigue siendo mucho tiempo, entonces ahí está la desconexión, diría yo, entre lo que para uno es largo plazo y lo que es largo plazo para el instrumento financiero. Sí. Bueno, preguntan si la cuenta 2 es una buena alternativa de inversión. Es una alternativa súper simple, súper buena para poder ahorrar dinero. Ahora creemos y estamos seguros que hay muchas mejores alternativas. El gran tema de los multifondos es que están construidos para equilibrar riesgo-retorno y están construidos para pensiones. Y hay una ley muy estricta al respecto. Entonces, la verdad, está bastante esquematizado, por decirlo de alguna manera, los retornos que uno puede obtener con los multifondos, ¿ya? Entonces, ahí la verdad que uno no se puede salir de un cierto esquema y de la cierta estructura que tienen los multifondos, ¿ya? ¿Con cuánto se debe empezar a ahorrar? ¿Con un alto valor o un bajo valor? La verdad que el ahorro depende mucho de cada persona y hoy día existen una enorme cantidad de posibilidades. Hay muchas plataformas, muchas alternativas que uno puede empezar a ahorrar desde 10.000, 20.000, 50.000 pesos y perfectamente uno puede ahorrar en todas esas, en muchas alternativas. Acá una pregunta nos hace Patricio. Hoy bajó la tasa del Banco Central en 50 puntos. ¿Qué recomiendan hacer con esta información? Bueno, más que recomendar hacer algo, es tratar de comprender las implicancias que tiene una baja en la tasa de interés por parte del Banco Central. Esa baja en la tasa de interés es algo que el mercado, todos ya sabíamos que iba a ocurrir hoy día, y por lo tanto la TPM, la tasa de política monetaria, el impacto que tiene es que los depósitos a plazo, las renovaciones que se empiezan a hacer desde mañana son más bajitas, porque ya la tasa anual que el Banco Central establece es de un 6% y por lo tanto los bancos generalmente pagan una tasa anual un poquito menor que ese 6%. Entonces, si hasta ya hace poco estábamos
encontrándonos con depósitos a plazo a 30 días en torno al 0,5%, incluso menos, va a bajar un poquito más a partir de esta baja en la tasa de interés. También hay una buena noticia al respecto en que los créditos de consumo, las tasas rotativas de corto plazo en avances, en línea de crédito, tarjeta de crédito, también deberían tender a bajar. Y cuando baja la tasa de política monetaria, cuando se bajan las tasas, en general es algo bueno para la renta fija, que es un instrumento de inversión de bajo riesgo que se ha ido beneficiando en el último tiempo por las bajas tasas del Banco Central. Así que esas son como un poquito las implicancias de esta baja del Banco Central. Yo ahí tengo un par de preguntas que pillé que están bien buenas. Hay hartos yields, así que no sé quién habrá preguntado esto, pero una de las yields. Si los ETF son réplica y con menos comisiones que los fondos mutuos, como inversor, ¿cuál es el atractivo de los fondos mutuos en comparación a los ETF? Técnicamente los fondos, o el 99,9% de los fondos mutuos no tienen sentido, porque tienen muchas comisiones versus los ETF. Lo bueno, ¿y por qué digo el 99,9%? Porque hay un 1 o un 5% de activos financieros que son fondos de inversión o algunos fondos mutuos, de hecho, que son de muy bajo costo también, o sea, que se parecen mucho a los ETF y tienen beneficios tributarios, ¿ya? Entonces, ahí es el costo más el beneficio tributario, que va a ser mi costo finalmente total, entre el ETF puro y duro, por ejemplo, comprar el S&P en Estados Unidos versus comprar el S&P chileno, que en uno tengo beneficio tributario, en el otro no tengo beneficio tributario, los dos más o menos quizás andan parecidos en el costo, pero si yo le sumo el costo tributario uno versus el otro, el chileno gana por lejos, ¿ya? Ahora, pero ¿cuál es el gran problema del mercado local? Es que los fondos mutuos, en general los accionarios, son súper caros. Sebastián Retamal pregunta, consulta, ¿invertir en el S&P sigue siendo una opción de inversión diversificada? No. Invertir en el S&P, o sea, sí/no. Sí, si yo estoy invirtiendo en acciones norteamericanas, claramente es diversificado invertir en el S&P versus comprar dos acciones norteamericanas. A esa respuesta sí, estoy diversificando. Ahora, en relación a una estrategia de inversión, no, porque estoy 100% abocado a un instrumento financiero y no estoy obteniendo, ¿cierto?, esa eficiencia de riesgos retornos que lo vimos en la línea pasada o en las diapositivas pasadas. En otras palabras, voy a rentar más o menos esto con este nivel de riesgo, ¿ya? Cuando yo puedo realmente combinar todos los activos y lograr más o menos lo mismo, pero con mucho menos riesgo. O Eduardo pregunta otra muy buena pregunta. Todas estas cosas que estamos hablando, ¿desde cuánto se puede comenzar a invertir? Eso es lo bonito de hoy día del mercado financiero, que uno puede invertir, siendo exagerado, desde 1.000 pesos, ¿ya? O sea, obviamente 1.000 pesos es para todos los instrumentos financieros quizás más difícil, pero desde 1.000, 10.000 pesos uno puede hacer un muy buen portafolio financiero que antes no se podía prácticamente. Y otra de las yieldas pregunta, ¿quién te ayuda a saber diversificar? Ustedes, la clase extraordinaria, pero ¿quién me puede ayudar a todo en un principio? Justamente ahí la respuesta es nuestros asesores. Nuestros asesores están 100% certificados, con muchos años de experiencia en la industria, ayudando a muchos clientes muy buenos en inversiones, y justamente con ellos, no solamente se da inversiones, sino también justamente se hace toda una metodología de trabajo para justamente planificar las finanzas y ayudar justamente en esos primeros pasos, que es armar la estrategia, encontrar todos estos productos que sean de bajo costo, eficientes tributariamente hablando, dejarla andando y después finalmente seguir bajo la metodología y bajo la estrategia que se ejecutó con el asesor particularmente hablando. Y por otro lado, ahí justamente Sergio lo comentó, también están los cursos, los que quieran ser 100% autodidactas, y siempre hay un porcentaje de gente que no quiere hacerlo solo y aprender solo. Están los cursos que son muy buenos, que también están de forma paso a paso de hágalo usted mismo, estilo Sodimac, por así decirlo. ¿Qué opinión le dan a la inversión en APB pensando en la jubilación temprana? La APB es una buena alternativa como para poder ahorrarse impuestos, y ahí el consejo es tratar de elegir una buena institución en donde se le pueda entregar a uno diferentes alternativas de inversión para mejorar los retornos en el tiempo. Entonces, si uno quiere hacer eficiencia tributaria, la APB es una buena alternativa y es parte de un complemento, es parte de una estrategia a largo plazo de poder construir una mejor pensión. Pero hay muchas alternativas y no es la única, sino que uno debería pensarlo esto de manera integral. Eficiencia tributaria, eficiencia en inversiones, aprovechar la deuda, el apalancamiento, invertir en propiedades, etcétera. Es parte de la planificación. Bien, estamos, Fernando. Estamos. Muy buena participación, muchas preguntas. Esperamos poder haber entregado contenido de calidad, responder también a muchas inquietudes que existen generalmente en torno al mundo de las inversiones. Esto da para mucho. La verdad que siempre cuando tenemos este tipo de masterclass y charla aparecen un
montón de dudas muy avanzadas si se quiere y otras más básicas que siempre tratamos de responderlas, pero la verdad es que da para mucho y por ese motivo es que también nosotros hemos querido transmitir mayor conocimiento a través de nuestro canal de YouTube, que es absolutamente gratuito. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, pero también tenemos los cursos que en esta oportunidad están regalados, ya lanzando el Cyber, así que tienen ahí a disposición nuestra plataforma, la página, para que puedan indagar en cada uno de estos cursos y poder profundizar en cada uno de estos temas. Fernando, palabras al Una pregunta cierre. que se repitió hartas veces, si al contratar la asesoría hay acceso a cursos, hay acceso a un voucher, dependiendo de la asesoría que se toma, el plan más básico, el plan más alto, hay un voucher de X mil pesos que se pueden utilizar en los cursos que uno quiera seleccionar. Entonces, también el que quiere aprovechar hacer el 2x1, en otras palabras, aprovechar el Cyber y al mismo tiempo aprovechar la asesoría, entra a la asesoría, se lleva el voucher y con ese voucher compra los cursos del Cyber, que ahí se va a hacer un muy buen deal. Exactamente. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por estar ahí, por agradecer lo que acabamos de hacer. Gracias, Fernando. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos haciendo masterclass y entregando contenido para que los pueda ayudar en sus decisiones. Un abrazo grande, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.